Ahí está. Empezamos a grabar. Vamos a escuchar primero al profesor Luis Daniel Crovi, que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, de la de Buenos Aires, del Museo Social Argentino, donde también es doctor en Derecho, en Ciencias Jurídicas. Es profesor de la Universidad de San Andrés, de la Universidad del Nordeste Argentino, de El Salvador, de la Universidad Nacional de Cuyo, y además es el director de la centenaria publicación Jurisprudencia Argentina, la más antigua de la Argentina. Nos va a hablar concretamente sobre el tema de las incapacidades en el nuevo Código Civil y Comercial. Daniel, tenés media hora y te vamos a escuchar con atención. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto, gracias por la invitación. A mi amigo Luis Leiva Fernández, a la Universidad de La Plata, al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Voy a compartir pantalla, no sé si estoy habilitado para ellos. A ver, habilitame. A ver, espérate que todavía me cuesta un poquito hacerlo. Compartir pantalla. Tenés que ponerme como anfitrión o como coanfitrión para que pueda compartir pantalla. Espera un poquito que... Ahí todavía no podés, ¿no? No. No, espérate que estoy haciendo tonterías. Espera un poquito. Perdón, ¿eh? Ahora sí. Ahora, Daniel. A ver. Ahora sí. Muy bien. Bueno. A ver. Ahí. Se ve perfecto. Bueno, me voy a correr para este costado. Bueno, a ver, antes... Ahí está. Bueno, vamos a hablar sobre la capacidad progresiva que recoge el Código Civil y Comercial de la Nación. Yo pongo ahí 5 años porque, bueno, todas estas charlas que se están dando en distintos lugares tienden de alguna manera a reflexionar sobre el código a 5 años de su vigencia. 5 años, la verdad que es un plazo de tiempo considerable en la vida de cualquiera de nosotros. Pero para un código civil y comercial realmente es muy poco tiempo. Y digo esto porque la verdad que el código civil y comercial, aún con sus 5 años cumplidos, lo estamos todavía implementando, lo estaríamos como estrenando, ¿no? Yo suelo decir que el código es todavía como un auto en hablante, ¿no? Ya no se dice más en hablante, se dice en garantía, ¿no? Los coches nuevos inclusive tienen esa extensión de la garantía por 5 años. El código es eso, es un auto que todavía lo estamos conociendo los botones, las partes, y sobre todo tratamos de manejarlo con mucho cuidado para no chocarlo, ¿no? Y la verdad que esto se refleja en nuestro tema en algo importante, es que todavía en este tema, en materia de capacidad de las personas humanas, como en otras partes del código, no hay una jurisprudencia consolidada de muchos temas.
De modo que cuando yo planteé esta charla, traté de buscar, cosa que vamos a tratar de ver, algunos precedentes judiciales de aplicación del código con posterioridad a su sanción. Pero la verdad es que hay muchas cuestiones del código en materia de capacidad que todavía la jurisprudencia no ha resuelto. Y digo no ha resuelto porque hay algunas cuestiones dudosas que todavía no han sido consideradas desde el punto de vista judicial. El sistema de capacidad del código en realidad es fruto de una sana evolución. La evolución, evidentemente, del código no es Código Civil y Comercial y su nuevo sistema en materia de capacidad, no es producto de la revelación divina de los legisladores del año 2015 que han receptado, digamos, un sistema nuevo en materia de capacidad, sino, por supuesto, que es fruto de una sana evolución legislativa que arranca a partir del proceso de constitucionalización del derecho civil, del cual se ha hablado mucho, pero que la verdad que la práctica ha implicado que los tratados de derechos humanos reconocidos por la Constitución de 1994 empezaran a ser aplicados por los jueces en nuestro país no solo en cuestiones que tenían que ver como otros tratados en la relación entre los habitantes y el poder soberano, sino en las relaciones entre habitantes entre sí, entre ciudadanos entre sí. Y esto es lo que ha llevado a, digamos, a esta idea de la constitucionalización del derecho civil. Que reitero, no es nueva, digamos, la aplicación de los principios de la Constitución a las relaciones entre particulares no es nueva, porque los casos Siri y Cot son por lo menos tienen casi un poquitito más que mi edad, pero que realmente se han reforzado a partir de la reforma de la Constitución en 1994. Concretamente, en el ámbito nuestro, merece señalarse, por supuesto, la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que fue, digamos, ratificada por nuestro país en 1990, y la Convención de las Personas, la Convención de la ONU sobre las personas con discapacidad del año 2006, que fue ratificada en nuestro país en el año 2008, o sea, con posterioridad a la sanción a la reforma de la Constitución de 1994, pero que por ley 27.044 se le ha dado jerarquía constitucional. Esta constitucionalización del derecho civil evidentemente implicó una serie de reformas que se han dado desde su sanción, digamos, de la sanción de la Constitución y de la incorporación de los derechos humanos, pero señalo las que se han producido en el siglo que estamos transcurriendo. Y entre ellas podemos mencionar, por supuesto, la recepción de la Convención de los Derechos del Niño en la Ley 26.061 y su réplica en las legislaciones provinciales, en la provincia de Buenos Aires, si no recuerdo mal, es la 13.000 y algo, ahora no tengo el número, la ley de los derechos de los pacientes del año 2009, que fue reformada en el año 2012, incorporándole el instituto de la llamada muerte digna, o sea, aquella posibilidad de tratar de evitar la llamada distanasia o encarnizamiento terapéutico. Bueno, por supuesto, la ley de mayoría de edad del año 2009, la ley de salud mental en el año 2010, que provocó realmente todo un cambio ya en el sistema en materia de capacidad, que ahora reafirma el Código Civil, y bueno, podemos señalar, entre otras, también la Ley de Identidad de Género del año 2012.
Todas estas reformas han ido construyendo, han ido receptando los principios de las convenciones que acabamos de señalar, y son producto de esta construcción que estamos haciendo del siglo XXI, que esperemos que lo sigamos construyendo y no destruyendo. Con estos cambios llegamos al Código Civil y Comercial. Yo, como señalaba recién el profesor Leiva Fernández, hace nada más que 35 años que enseño Derecho Civil en la Universidad de Buenos Aires, Derecho Civil 1, parte general. Y si ustedes se acuerdan, los que me están escuchando, y algunos profesores que comparten el dictado de esta clase en la Universidad de La Plata, básicamente nuestra materia se dedica ¿a qué? Al estudio de los elementos de la relación jurídica, sujeto, objeto y causa. Pero en la concepción del Código de Vélez, la persona como elemento de la relación jurídica, ¿cómo estaba tomada? Como sujeto básicamente que intervenía en las relaciones patrimoniales o en las relaciones de familia, pero no se tomaba a la persona en sí misma. O sea, la persona en el ámbito del Código Civil era siempre deudor o acreedor o miembro de una familia. El Código Civil y Comercial, receptando los principios de las convenciones de los derechos humanos, lo que hace es proclamar, digamos, en la persona sobre todo su derecho a su autodeterminación. No solamente la autonomía que tenía, por ejemplo, en materia contractual, sino la autodeterminación para decidir sobre cuestiones relativas a su propia persona. Y, por supuesto, otorgarle protección. En ese marco, digamos, de consideración de la persona, se desenvuelve entonces en el nuevo código los conceptos de capacidad. La capacidad, en realidad, también en el código actual no está exclusivamente vinculada a cuestiones patrimoniales, sino que la capacidad en el ámbito del nuevo código también está reservada para los actos extrapatrimoniales, y en ese ámbito es que se habla de capacidad o de competencia para decidir sobre cuestiones que ya no son, digamos, de ámbito patrimonial, sino que tienen que ver con los derechos personalísimos del sujeto. Y el discernimiento en el nuevo código, que en el código anterior el discernimiento nos servía exclusivamente como elemento del acto voluntario, ¿se acuerdan? Para imputar responsabilidad, considerar que el acto era voluntario, por tal motivo imputar responsabilidad a quien lo realizaba. El discernimiento en el Código Nuevo tiene una visión y una misión distinta, que es ampliar la capacidad de obrar. O sea, las continuas referencias que hace el código al grado de discernimiento sirven para ampliar la capacidad de obrar de las personas. Ahora bien, esto quiere decir que el sistema del código anterior de Vélez dejó de existir y ahora tenemos nada más que un sistema de capacidad progresiva. No. Ambos sistemas coexisten. El sistema de la capacidad progresiva del nuevo código es fruto de esta sana evolución que marcaba antes yo, pero es una noción en principio reservada exclusivamente para derechos no patrimoniales. O sea, se trata de abandonar aquel sistema rígido que existía en el código anterior de capacidad e incapacidad, y se permite el ejercicio de los derechos conforme al grado concreto de madurez y de discernimiento de las personas, y también conforme a la decisión que hay que tomar y las consecuencias que tiene esa decisión.
Pero este sistema de capacidad progresiva nació en el mundo a partir de un famoso caso de la jurisprudencia inglesa, que es el caso Gillett, una madre que se oponía a que sus 5 hijas mujeres recibieran información sobre métodos anticonceptivos, nació exclusivamente como un sistema tendiente a la protección de derechos personalísimos, en el caso concreto de ese caso, a la protección de los derechos sobre el propio cuerpo. Y así lo recepta el código. Y esto es importante que lo señalemos desde ahora para no confundir conceptos. Ambos sistemas de capacidad siguen persistiendo en el código. Llegamos en el código con este sistema y esta evolución a esta clasificación en la que no me voy a detener, pero que todos conocen del código. Lo único que quiero señalar que en materia de capacidad de ejercicio hay una sola categoría rígida en el código, que es la de la persona por nacer. Las otras 2 categorías receptadas, o sea, en principio, en el 24, enumerando a que son incapaces de ejercicio a quienes no cuentan con edad y grado de madurez suficiente, y luego reenviándolos al concepto de menores y adolescentes en el artículo 26, y la de capaces, incapaces o personas con capacidad restringida del artículo 32, son, como vemos, categorías que en principio admiten, digamos, graduaciones, salvo la excepción de los incapaces, que el código establece como un último recurso y una última excepción. El código sigue en este sentido una orientación de marcar en materia de capacidad franjas etarias determinadas. Es por eso que, digamos, al margen de establecer que la mayoría de edad se llega a los 18 años, crea la categoría adolescente a partir de los 13. Y sienta aquí el primer principio en el artículo 26. El artículo 26 dice esto claramente, ¿no? Que si uno lo lee rápido puede llevar a alguna confusión. ¿Por qué? Porque dice, como principio general, que el menor actúa por su representante. Pero a renglón seguido dice, si cuenta con grado de madurez suficiente, podrá realizar los actos que le son permitidos por la ley y participar de las decisiones sobre su persona. Si uno lee esto rápido, parecería ser que el estándar de grado de madurez suficiente le permitiría al menor realizar cualquier tipo de actos. Pero si uno lo lee detenido, o de manera detenida, va a poder ver que el código dice que va a poder realizar actos. ¿Pero qué actos? Los que le son permitidos por la ley, como dice el código acá. De modo que, evidentemente, aquí encontramos, digamos, el meollo del sistema en materia de capacidad progresiva. Este estándar de grado de madurez suficiente no habilita a los menores a realizar cualquier tipo de actos, sino los actos que les son permitidos por la ley, y a participar de las decisiones sobre su persona. Cuando hablamos de decisiones sobre su persona, estamos hablando de sus derechos personalísimos. Y dentro de los actos que les son permitidos por la ley, están los que prevé el mismo artículo 26, en materia del cuidado de su propio cuerpo. Y aquí hay todo un problema, porque la verdad es que el código trae una terminología que puede generar más de una confusión. ¿Por qué? Porque el código dice ahí que se presume que el menor puede decidir sobre tratamientos médicos. Lo primero que marco ahí es que habla de tratamientos, no de actos médicos aislados. Con lo cual, se supone que no es la intención del legislador, pero parecería ser que el menor puede decidir sobre un tratamiento para ponerse brackets en los dientes, pero no puede decidir sacarse una muela. Pero aparte dice que estos tratamientos no tienen que ser invasivos, no tienen que comprometer su estado de salud, ni provocar un riesgo grave en su vida o integridad física. Y la verdad es que en materia de qué es invasivo o no es invasivo, hay toda una discusión doctrinaria. No hay jurisprudencia sobre esto todavía, pero
algunos autores dicen que invasivo es mutilante, y la verdad que yo no sé de dónde surge eso, porque la realidad es que desde el punto de vista médico, invasivo es aquello que penetra la piel y traspasa el cuerpo. Con lo cual, yo he escuchado al principio del código, cuando el código se inauguró, algunas profesoras de familia decir, digamos, muy abiertamente, ahora mi hijo adolescente va a poder ir solo al dentista. Y yo no sé si es así. Porque en realidad, si tiene que sacarle una muela, va a tener que cortar la piel. Y el tratamiento es invasivo. Podrá hacerse una placa radiográfica, o decidir hacerse, pero no sé si un tratamiento invasivo. Por supuesto que aquí está toda la discusión sobre los tatuajes, más allá de las leyes locales que siguen algunas exigiendo, digamos, mayoría de edad para ello. Y dicen que no comprometan el estado de salud ni provocan un riesgo grave. Ahora, si el tratamiento es invasivo, si compromete el estado de salud, si provoca un riesgo grave, ¿qué significa? ¿Que el adolescente no opina? No, el adolescente opina igual. ¿Por qué? Dice, de lo contrario, se requiere asistencia del progenitor, o sea, los padres, digamos, progenitores, tienen que asistir, digamos, en la decisión al hijo. Y acá hay otro tema, porque se dice que si no se ponen de acuerdo, resuelve el juez, en base a la opinión médica y al interés superior del menor. Y si hay padres que me están escuchando, sabrán que cuando un hijo tiene un problema grave, uno, aunque esté en la otra punta del planeta, llega, ¿no? Y si yo generalmente pongo en este caso el siguiente ejemplo, si un menor está jugando a rugby, fractura expuesta, sábado a las 4 de la tarde, el médico recibe al menor porque lo llevaron desde el club, y el padre llega al hospital o al sanatorio, pero el menor que estuvo jugando a los jueguitos de videojuegos se siente no sé qué héroe y dice, el médico dice hay que operar, y el menor dice yo no quiero que me operen. ¿Y qué hace el médico? ¿Se cruza de brazos? ¿Espera, digamos, la decisión del juez a las 4 de la tarde? O como dice el decreto reglamentario en materia de los derechos de los pacientes, hay que esperar la decisión del comité de bioética, hay que ir a buscar al comité de bioética. O sea, creo que aquí en algún punto alguien tiene que decidir, por eso nosotros sostenemos que debe aplicarse el artículo 59 en materia de consentimiento informado, el artículo 9 de la Ley de los Derechos de los Pacientes, y en caso de grave peligro para la salud del paciente, el médico tiene que decidir. En cuanto a los menores mayores de 16 años, el código dice que se los considera adultos para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Bueno, por empezar, adulto ya es un tema, porque adulto no es una terminología jurídica, no es una clasificación jurídica, aunque el código la repita por ahí en algunos otros artículos. Quizás lo que el código quiere decir aquí es que se lo considera mayor de edad. Ahora, ¿se lo considera mayor para cualquier cosa? No, se lo considera mayor para lo que tiene que ver con el cuidado de su propio cuerpo. ¿Y esto por qué? Y acá también existe toda una discusión doctrinaria, porque hay otras leyes que no han sido derogadas. Por ejemplo, aún con la nueva ley de trasplantes, el menor requiere ser mayor de 18 para, o sea, un menor, un adolescente de 16 años no puede donar un órgano, ni ligarse las trompas o hacerse una vasectomía, ni someterse a tratamiento de reproducción asistida, ni readecuar su género, ni dar directivas anticipadas, ni disponer del destino de sus cadáveres dentro del código. O sea, digo que hay toda una discusión porque hay algunos que han dicho o que sostienen que ley general deroga ley especial y que en definitiva estas disposiciones han sido derogadas por el código. Yo debo señalar acá dos cosas. Una,
que la ley 26.994, en su artículo 5, expresamente estableció que todas las disposiciones, que todas las leyes complementarias del Código se mantenían su vigencia en la medida que no habían sido derogadas, y estas leyes no fueron derogadas. Y aparte que una vieja jurisprudencia de la Corte dice que la ley especial mantiene su vigencia en la medida en que no sea incompatible con la ley general. Y aparte decíamos que el artículo 26 establece que el menor puede tomar decisiones sobre su persona, si tiene edad y grado de madurez suficiente. Y esto tiene que ver con sus derechos personalísimos. Un menor con edad y grado de madurez suficiente, por ejemplo, puede decidir sobre su integridad corporal. O sea, un menor podrá decir que no quiere participar de un programa de televisión, aunque los padres lo lleven. O podrá decir que no quiere jugar a rugby, aunque los padres lo quieran escribir. También hay otras disposiciones que acentúan las decisiones del menor sobre sus derechos personalísimos, como en materia de apellido, permitirle al menor con edad y grado de madurez suficiente agregarse el apellido del otro cónyuge, o mantener el que está usando, es el consentimiento del menor para ser adoptado, que tiene que ser escuchado, obligatoriamente, si tiene más de 10 años, no solamente él, sino sus futuros hermanos, o sea, los descendientes del adoptante. Y en materia de adolescentes, las decisiones sobre sus derechos personalísimos están, algunas de ellas enunciadas en el 645, como el ingreso a comunidades, prestar su conformidad para el ingreso a comunidades religiosas, o fuerzas armadas o de seguridad, o prestar su conformidad para el cambio de residencia permanente en el extranjero, ahora que muchos piensan emigrar del país, pero no solamente para el cambio de residencia en el extranjero, sino para la salida del país. Y esto también es un tema que ha solucionado la Dirección de Migraciones hace ya unos años, cuando se sancionó el código. ¿Por qué? Y porque había que pedirle la conformidad al adolescente para salir del país. Entonces, si uno estaba saliendo, cuando podíamos viajar, ¿no? Ahora es otra historia, pero si uno estaba saliendo con un adolescente por Ezeiza, por migraciones, y él o la adolescente se habían peleado con él o la novia el día anterior, dice: yo no me quiero ir. Entonces, ¿qué se hacía? Se lo dejaba ahí en una guardería. Bueno, la Dirección de Migraciones ha establecido que si el menor no dice nada, es que manifiesta su voluntad, con lo cual ha creado, digamos, una excepción al principio de que el silencio no es manifestación de voluntad. Decíamos que el código mantiene ambos sistemas. ¿Por qué? Porque el menor será muy capaz para decidir sobre sus tratamientos médicos, pero no puede celebrar contrato médico. O sea, el código sigue regulando sobre la capacidad contractual en materia de menores y ampliando, si podríamos decirlo también en una suerte de capacidad progresiva, esta capacidad desde el punto de vista patrimonial. Al adolescente, que tiene discernimiento hoy a partir de los 13 años, se le permite ser representante o mandatario. Acordémonos que en el nuevo sistema del código tenemos regulada la representación por un lado y el contrato de mandato por el otro. El mayor de 16 años tiene que prestar su conformidad para los contratos que celebren los padres para que él preste un servicio o aprenda un oficio. Si ya ejerce un oficio, se encuentra en principio autorizado para todos los actos concernientes a su profesión. Y el código acá, en materia de contratos de escasa cuantía, ha solucionado un tema que la doctrina venía discutiendo desde hace muchos años, cuando nosotros estudiábamos Borda, Llambías, etc. Borda, Llambías nos hablaban de que el menor que pudiera comprar la golosina o el libro. Bueno, hoy los menores en realidad celebran contratos todo el tiempo cuando se sientan delante de una computadora y juegan un jueguito aunque sea gratis. Entonces, el código ha solucionado la validez de estos contratos diciendo que pueden celebrar contratos de escasa cuantía. ¿Cómo ha aplicado esto la jurisprudencia en estos 5 años? Bueno, hay muchos precedentes, decíamos, no de todos los temas. Yo acá cito algunos para que tengamos un poco la aplicación práctica de este tema. Por ejemplo,
la Corte ha dicho en el año 2016 que el niño tiene que ser oído en materia de procesos, en materia general, en todos los procesos, pero que este derecho del niño a ser oído en principio no resulta aplicable en materia de los procesos en donde se discute su extradición. La Corte Suprema de Buenos Aires, por ejemplo, ha establecido que el mudar, digamos, el domicilio de los hijos menores dentro del país no encuadra, como vimos, porque era mudar la residencia al extranjero, entre las decisiones que se tienen que tomar ambos progenitores del 645. Pero que cuando existe una oposición de uno de los padres o uno de los progenitores, la resolución que se tome siempre también tiene que atender al interés general del menor. También la Cámara Civil de la Capital Federal ha dicho que la pretensión del padre de cambiar de colegio al hijo, aun cuando la madre no hubiera tomado la decisión de manera unilateral, luego de 7 meses que el hijo ya estaba en el otro colegio o iniciada la actividad escolar, atentaba contra el interés superior del menor, principio reconocido, como ustedes saben, en la Convención y en la Ley 26.061. En cuanto a la restricción de capacidad, el Código recoge la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, como veníamos diciendo, que establece, junto con la Ley de Salud Mental, que sigue vigente y es complementaria en esta regulación, los principios generales en materia de restricción de capacidad. O sea, la capacidad se presume, las limitaciones a la capacidad siempre tienen que ser de carácter excepcional, la intervención, digamos, estatal en el proceso siempre tiene que ser de manera interdisciplinaria, o sea, a través de equipos interdisciplinarios, tanto en el tratamiento como en el proceso. El que está sometido a los procesos de restricción de capacidad tiene derecho a recibir información por medios adecuados y tiene derecho a participar en el proceso, y la alternativa, digamos, que se disponga siempre tiene que ser, en función de este principio de autodeterminación que señalaba al principio, la menos atentatoria contra su libertad ambulatoria. Estos son los principios generales que establece el Código. Después, el Código establece quiénes pueden ser restringidos en su capacidad. Por supuesto que se tiene que tratar de una persona mayor de 13 años. El Código habla de que se puede restringir la capacidad no solamente en casos de alteración mental, sino en casos de adicción, que tiene que ser permanente y prolongada y de suficiente gravedad, y que por supuesto pues, tiene que resultar un daño a su persona y a sus bienes. Esta restricción de la capacidad implica, como ustedes saben, ya no la designación lisa y llana, como hacía el Código, de un curador, sino que, como lo establecía ya el 152 ter en el Código Civil anterior, y lo recoge, digamos, el Código Civil actual, el principio general es la capacidad, de modo que el juez tiene que enumerar cuáles son los actos que se restringe la capacidad. Y para esos actos nombra apoyos. El sistema de apoyos tiende de alguna manera a flexibilizar digamos, desplazamiento que existía antes de la persona a la cual se le declaraba incapaz, por un sistema de asistencia, y este sistema de apoyo es un sistema muy flexible porque permite al juez designar apoyo para distintos tipos de actos. Y apoyos que pueden ser judiciales como extrajudiciales, o sea, una persona que sufre una acción puede tener, digamos, un apoyo extrajudicial que inclusive se lo puede brindar ni siquiera una persona humana, puede ser una persona jurídica, por ejemplo, una asociación que lo asista o le permita, digamos, contener esa adicción. Y aquí otro problema que tiene el Código, aún, digamos, que yo no he visto algún planteo claro todavía más allá de la doctrina en la jurisprudencia. Pero el Código establece una excepción, como vimos antes, que es la incapacidad. El principio general es que las personas son capaces
y solamente se le puede restringir la capacidad para determinados actos. Pero el código dice que cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno o expresar su voluntad por cualquier medio adecuado, o el sistema de apoyo resulta ineficaz, hay que declararlo incapaz. Y esto es todo un tema. ¿Por qué? Porque se ha dicho que esto no pasa el test de la convencionalidad. ¿Por qué? Porque viola, para algunos, el principio, el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde nuestro país ha establecido que los Estados partes reconocerán a las personas con discapacidad, que estas personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás para todos los aspectos de la vida. Entonces algunos dicen que es imposible restringir totalmente la capacidad de las personas. Y la verdad que sobre esto hay toda una discusión que es teórica, porque desde el punto de vista práctico, y lo hemos tenido, antes mencionábamos el caso, por ejemplo, del músico Cerruti, pero lo hemos tenido hace poco y más reciente con Sergio Denis. Hay supuestos donde la persona está absolutamente imposibilitada de manifestar su voluntad y ningún sistema de apoyo es eficaz. Y hay que brindarle la protección porque el viejo sistema sigue existiendo y en el viejo sistema lo que proponía Vélez Sarsfield era proteger a la persona, no penarla con la incapacidad o con la restricción de la capacidad. La capacidad tendía a protegerla desde el punto de vista que fundamentalmente patrimonial. O sea, a estas personas hay que brindarle un grado de protección, porque si no le decretamos la incapacidad, lo desprotegemos. Entonces, este sistema residual de incapacidad sigue existiendo en el código, aún con esta supuesta contradicción con la convención. En cuanto a la aplicación jurisprudencial en materia de restricción de la capacidad, bueno, la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse y también la Cámara Civil de esta ciudad ha tenido que pronunciarse sobre si era viable o no restringir el derecho al sufragio. Y sobre esto la Corte ha dicho que la restricción al derecho al sufragio siempre es excepcional y lo mismo ha reiterado la Cámara Civil de esta ciudad. También la Corte ha dicho que un retraso moderado en materia de capacidad aconseja un sistema de apoyos amplios. El sistema de apoyo lo que tiene es que puede inclusive, algunos dicen que inclusive los sistemas de apoyo pueden ser apoyos de asistencia y apoyos de representación, o sea que puede haber inclusive algún apoyo que tenga función de representación. Y que la restricción tiene que ser acorde a la condición del beneficiario, quien, digamos, en principio puede o no, podrá o no manifestar su gusto y preferencia y llevar a cabo tareas cotidianas, de modo que, digamos, si la persona puede de alguna manera expresarse y llevar a cabo sus tareas normales, para el apoyo, digamos, que se le puede brindar es para aquellas cosas que lo excedan a estas tareas. Y la Cámara Civil, por ejemplo, de esta ciudad también ha establecido, como decía antes, que la función de apoyo puede en algunos casos cumplir funciones de representación en algunos supuestos, y también que puede ser individual o colectiva. Por último, el código mantiene el sistema del inhabilitado, o sea, de que, como ustedes ven ahí, del que se jugó todo en apuestas. ¿Se acuerdan que el pródigo era aquel que malgastaba, aquella vieja definición, aquel que malgastaba su fortuna en gastos sin sentido? Con una, digamos, ampliación de la protección del núcleo familiar, porque se protege al conviviente y se protege no solo a los hijos menores, también y a los discapacitados. Y se dice a los efectos de la discapacidad, en el artículo 48, qué se entiende por discapacidad. Ya no se requiere que pierda una parte importante de su patrimonio, sino que la mera exposición
a la pérdida del patrimonio ya puede llevar a la inhabilitación, de modo que si al fulano le empieza a gustar el juego, la esposa puede empezar a pedir un consejo de un abogado sobre esto, y el efecto es que se los priva de los actos de disposición por actos entre vivos y de los que disponga la asistencia, designándole un curador o un apoyo. Bueno, con esto tratamos de dar alguna visión de qué significa el nuevo sistema de capacidad de las personas humanas en el código. El código ha significado, sin lugar a duda, en el código en materia de personas hay dos grandes modificaciones que ha hecho el código. Una es la de la capacidad de las personas humanas y el otro es la teoría general de las personas jurídicas. Pero la verdad que son dos grandes innovaciones que ha tenido el Código Civil y Comercial a partir del año 2015. En esta materia el código ha reafirmado, digamos, una sana evolución que venía siendo recogida, como decía, ya por otras leyes que le precedieron y por las mismas reformas que se habían hecho en el Código Civil, de la capacidad progresiva enfocada exclusivamente al ejercicio de los derechos personalísimos. Y manteniendo el sistema de la capacidad tradicional o de incapacidad tradicional para los derechos patrimoniales, que debe ceñirse en principio a la representación o a la asistencia según lo establezca la ley. Las restricciones a la capacidad siempre tienen que ser aplicadas con los nuevos recaudos que establece la Convención y que establece la Ley de Salud Mental y que refirma el Código. Y la incapacidad, como vimos, es el último recurso, pero a veces no hay otra posibilidad que aplicarlo. Bueno, han pasado 5 años, como decía al principio de la charla, queda una gran tarea de implementación y aplicación por delante. Yo siempre digo que quizás no lo advertamos porque somos contemporáneos a la época, pero estamos transitando una época histórica. O sea, nosotros vamos a poder decirle a nuestros hijos y a nuestros nietos que fuimos abogados en la época de la implementación del nuevo Código Civil y Comercial. Y esto no es poca cosa. De modo que han pasado 5 años, nos queda una gran tarea por delante. Yo solamente lo que puedo decirle a todos los operadores jurídicos que me están escuchando, que les deseo mucha suerte en esa tarea. Y lo que viene acá es un chivo. A todos los que me están escuchando, al doctor Valente, a Barraza, que me están escuchando y que han tenido oportunidad de participar, como siempre están invitados a participar de esta revista centenaria todavía, no llegamos al milenio, centenaria que tengo el gusto de dirigir. Así que los espero aquí cuando quieran y realmente ha sido un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Daniel. Realmente sumamente prolija la conferencia y explicativa de todo. Después tengo algunas preguntas en donde me gustaría tener tu opinión, porque la verdad es que hay algunas cosas que me llamaron la atención por mi ignorancia, por supuesto. El chivo después te lo voy a facturar. No a vos, sino a la editorial. Bueno, me voy. Salgo de la pantalla. Ahora vamos a escuchar al profesor Javier Barraza, que es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es máster en Derecho Administrativo de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, máster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos de la Universidad París 10, Nanterre y Carlos III de Madrid, director del máster en Derecho Administrativo de la Universidad Abierta Interamericana, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires y también de la Teoría del Estado, y profesor de Derecho Político en la Universidad de El Salvador. Y es defensor oficial del Foro Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Javier, mucho gusto en tenerte acá. Tenés media hora y después será el turno de las preguntas y acotaciones. Te escuchamos con atención.
Bueno, muchas gracias, doctor Leiva Fernández. Agradezco la invitación y me siento honrado de estar con ustedes, porque el doctor Leiva Fernández fue mi profesor de Derecho Civil y acá estoy de vuelta con ustedes compartiendo algunos aspectos del derecho civil. Como ustedes saben, mi trayectoria profesional ha sido en el derecho administrativo, pero siempre el derecho administrativo ha tomado algunos aspectos del derecho civil, incluso algunos autores administrativistas, sobre todo los españoles, dicen que el sistema de nulidades originariamente fue un préstamo que tomó el derecho administrativo del derecho civil. El derecho administrativo, como ustedes saben, es un derecho que regula las relaciones del Estado con los particulares, y a veces el derecho administrativo, para poder ser entendido cabalmente, requiere ahondar en conceptos fundamentales de la ciencia política, de la sociología, de la filosofía, de la historia. En el caso del derecho administrativo y las nulidades, originariamente se aplicaban directamente el régimen de nulidades que estaba previsto en el artículo 1047 y 1048 del Código Civil, y luego en un proceso ulterior, a partir del caso Los Lagos, la doctrina de derecho administrativo fue elaborando un sistema de nulidades que tiene algunas similitudes con el derecho civil, pero al mismo tiempo tiene algunas particularidades. Entonces, lo primero que se puede decir es que las nulidades en el derecho administrativo reconocen sin lugar a dudas la influencia del derecho civil, pero a partir del caso Los Lagos, la Corte dijo que las reglas del artículo 1037 y subsiguientes del Código Civil se podían aplicar al derecho administrativo, pero haciendo las necesarias discriminaciones que imponía la peculiar naturaleza del derecho administrativo. Con este fallo, Casañe señaló que se inició un proceso tendiente a sentar las bases para la construcción de una teoría autónoma de las nulidades del acto administrativo. Es decir, no se impedía la aplicación en el derecho administrativo de las reglas del Código Civil, pero era necesario hacer las distinciones necesarias para la peculiar naturaleza que presentaba el derecho administrativo. La primera diferencia que existe entre la nulidad civil y la nulidad administrativa son los objetivos que se persiguen. En la declaración de nulidad en el derecho civil, el objetivo es cuestionar la voluntad de las partes, y esto obedece a que el principio de la buena fe condiciona los efectos de los actos defectuosos. Además, el sistema de nulidades del Código Civil ha sido establecido para regir relaciones interindividuales creadas entre sujetos que actúan en un mismo plano jurídico. Pero en las nulidades administrativas, el objetivo es reafirmar la vigencia objetiva del derecho y salvaguardar el interés general, considerando la finalidad que tiene en mira la actividad estatal. Esto tiene su razón de ser por cuanto el interés general influye sobre los efectos del acto administrativo defectuoso. Por otra parte, cuando se emite un acto administrativo, esta actividad está amparada, según el orden constitucional, por el principio de separación de funciones del poder, el cual exige que el juzgamiento de la validez de los actos administrativos se ajuste a ciertos criterios específicos distintos de los que rigen el juzgamiento de nulidades en el derecho civil. De igual modo, la invalidación de los actos administrativos no puede tener un mismo régimen que los actos del derecho privado, y la distinción hace su motivo en la función que asume la administración pública como gestora de los intereses públicos y ejecutora directa de la legislación e indirecta de la Constitución nacional. Entonces, la invalidez de los actos defectuosos se regula en cada rama del derecho público-privado, condicionando sus efectos con relación a terceros o a sus autores, de acuerdo con los contenidos específicos y con la orientación de política jurídica creada por cada rama especial de derecho. Así, por ejemplo, en el derecho civil ha sido regulado para regular relaciones entre particulares y rige en tal aspecto el principio de igualdad. En el derecho administrativo regula las relaciones que traban los ciudadanos con el Estado, quien asume la titularidad del interés público bajo un régimen exorbitante. Esto ha sido señalado por un jurista italiano, Guido Sanovini, donde señala que
el interés público predomina en los actos administrativos, cosa que no ocurre en los actos del derecho privado. Y eso explica el disímil régimen, el diferente tratamiento que corresponde aplicar a las nulidades civiles y a las nulidades administrativas. El otro punto es la distinta regla para apreciar las nulidades civiles y administrativas. En el derecho civil, la regla es la nulidad absoluta del acto jurídico, y a partir de ese supuesto se aplica un proceso de depuración del acto hasta llegar a su validez. Porque la nulidad, según la concepción clásica del derecho civil, es una sanción legal que priva de sus efectos a un acto jurídico en virtud de una causa existente al momento de celebración de aquel. Por lo contrario, en el derecho administrativo se aplica una regla de signo totalmente opuesto. Como el acto administrativo goza de presunción de legitimidad, entonces esa presunción de legitimidad impone un proceso inverso al del derecho civil. Se parte de la validez del acto administrativo y en un proceso de depuración distinto, diferente al del derecho civil, se llega a la invalidez del acto, ¿sí? En ese sentido, en el derecho civil, ante un vicio que ostenta el acto jurídico, se parte de la invalidez. En el derecho administrativo se parte de la validez y luego se comienza a examinar cada uno de los casos concretos hasta llegar a la nulidad absoluta. Esto es así, reitero, por la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad de la que goza el acto administrativo, que está previsto en el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Hay un fallo, acá, el caso Metalmecánica, donde se señala esto. En el caso Metalmecánica se dijo que no tenemos que olvidar que el principio general debe ser el de la validez y estabilidad de los actos administrativos. Esto fue reafirmado entonces en el caso Metalmecánica contra Gobierno Nacional. La otra diferencia es el carácter de la nulidad. En el derecho civil, la nulidad se establece como una sanción por la ausencia o alteración de un elemento constitutivo del acto, mientras que en el derecho administrativo, la nulidad deriva fundamentalmente de la imposibilidad del acto de integrarse al orden jurídico. Es decir, hay una violación objetiva de principios jurídicos. Esta diferencia se explica porque en el derecho privado el énfasis está en la voluntad de las partes y contribuye a presentar cada acto como definiendo su propio orden jurídico. En cambio, en las nulidades administrativas no depende de cuál elemento del acto está viciado, sino de la importancia de la infracción al orden jurídico. La otra diferencia es en cuanto al órgano competente para declarar la nulidad. Y otra diferencia acá para tener en cuenta es lo relativo al órgano que declara la nulidad. En el derecho civil, tal acto es llevado a cabo por el órgano judicial. Así lo dispone el Código Civil en los artículos 386, que establece que en el caso de nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez. Y en el supuesto de nulidad relativa también la declara el magistrado, pero debe concurrir la petición de parte. En el derecho administrativo, la declaración de nulidad es indistinta. La puede realizar un órgano o ente administrativo mediante la revocación, o bien puede ser efectuada por un órgano judicial mediante la anulación del acto administrativo, ¿sí? La otra diferencia también que se puede señalar en esto es las diferencias en cuanto a los efectos. En lo que atañe a los efectos, las diferencias entre nulidades civiles y las nulidades administrativas también son notorias. Por ejemplo, si se dicta un acto viciado de nulidad absoluta, la administración puede, sin embargo, exigir en ciertos casos su cumplimiento o bien disponer de oficio su ejecución, porque el principio de la ejecutoriedad del acto administrativo supone que aún el acto nulo puede modificar la realidad jurídica como si fuera un acto válido. La consecuencia de admitir esta postura es que el acto administrativo, a pesar de ser nulo, surte efecto. Asimismo, la posibilidad de desconocer el acto administrativo por parte del ciudadano, es decir, que no interponga recursos o acciones judiciales frente a un acto administrativo, no puede predicársela en el derecho administrativo. Acá es necesario tener presente un pronunciamiento judicial que señala, esto lo señaló Marienhoff, que el acto administrativo, aún nulo de nulidad absoluta,
tiene vigencia y obligatoriedad hasta tanto su nulidad sea objeto de una declaración formal por parte de autoridad competente. Esto lo señaló un tratadista del derecho administrativo, Miguel Marienhoff. Es decir, el acto administrativo es eficaz y ejecutivo con prescindencia de que sea válido o no, y esa eficacia virtual puede hacerse actual por la propia administración por medio de la ejecución de oficio. Y además, el acto administrativo nulo produce inmediatamente una modificación de la realidad, de manera que el particular afectado por el acto no puede limitarse a ignorarlo o desconocerlo, se halla obligado a reaccionar. Esta reacción obliga al particular a interponer los recursos correspondientes que crea necesarios para gestionar sus derechos. Y mientras no sobrevenga la revocación o no se declare la nulidad, el acto administrativo se presume legítimo y por tanto es plenamente eficaz, ¿sí? Esto obviamente tiene un límite, ¿sí? Porque en tanto no se trate de una nulidad manifiesta, porque lo contrario sería también sostener una actitud absurda, inconcebible en un jurista, pero tan en una nulidad manifiesta, bueno, en ese caso sí podría proceder algún desconocimiento o alguna inacción por parte del administrador, ¿sí? ¿Qué pasa con la regulación normativa? En el caso del derecho civil, los vicios del acto jurídico están regulados en el Código Civil y Comercial, en tanto que en el derecho administrativo los vicios no se hallan contemplados de manera rígida y exhaustiva en la ley, ¿sí? Están contemplados en la ley, pero también pueden surgir de otros textos. Por eso se dice que en el derecho administrativo no existen vicios contemplados únicamente en la ley, y eso implica dejar de lado un principio que se aplica en el derecho civil, que no hay nulidad sin texto. Esto también es una de las diferencias. Esto lo ha señalado Diez, en el sentido de que en derecho administrativo pueden existir textos que establezcan la sanción por irregularidad del acto, pero lo más frecuente es que no haya normas de carácter general. Entonces compete a la doctrina y a la jurisprudencia construirlo, ¿sí? Esto también ha sido influencia de la doctrina alemana, en particular Forsthoff es el que ha señalado esta particularidad, es decir, de que el hecho de que en la ley no se prevé una sanción para el acto administrativo, eso no excluye la invalidez del acto administrativo, ¿sí? En el derecho civil, como les decía, el sistema de nulidades proviene de lo regulado en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Algunos han señalado que el sistema del derecho civil es un sistema pleno y de una notable plenitud, porque uno acude a ese código, a ese cuerpo de normas, y ahí encuentra todas las nulidades. Por eso se dice que es un sistema estático y permanente, y en materia administrativa se habla de un sistema dinámico y cambiante, ¿sí? Bien. En cuanto a la fuente, la fuente principal en el derecho civil es el Código Civil y Comercial. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con las nulidades en el derecho administrativo, que algunas están previstas hasta en la Constitución Nacional. El artículo 36, por ejemplo, de la Constitución Nacional, establece que la Constitución va a mantener su imperio, aun cuando se interrumpiere por actos de fuerza contra el orden institucional o el sistema democrático. Y la Constitución dice, estos actos serán insanablemente nulos. El artículo 29, ustedes saben que el artículo 29 ha prohibido la suma del poder público, ¿sí? El artículo 29 dice que el Poder Ejecutivo Nacional no podrá conceder, el Congreso no puede conceder al Ejecutivo, ni las legislaturas provinciales, conceder a los gobernadores de provincias facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna. Y la Constitución establece que estos actos llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Es decir, en el derecho administrativo las nulidades surgen de la ley, pero también de otras fuentes, como pueden ser la Constitución Nacional
la jurisprudencia o la doctrina o la recta interpretación de las normas. En el derecho civil tenemos una mayor certeza y previsibilidad porque eso está previsto en el Código Civil y Comercial. También otra diferencia es la posibilidad de alegar su propia torpeza. En el derecho privado uno no puede alegar su propia torpeza, salvo algunas excepciones como la lesión, la imprevisión o el abuso del derecho. En el derecho administrativo es distinto. La administración puede alegar su equívoco, aduciendo para ello la legitimidad cuestionada o la oportunidad, mérito y conveniencia del acto por vía de revocación administrativa o por acción de lesividad. Esto está previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. En el derecho privado, otra diferencia es que, por principio general, la nulidad puede y debe ser declarada de oficio por el órgano judicial, excepto la nulidad relativa. ¿Sí? Esto lo establece el artículo 387 del Código Civil. Dice que la nulidad absoluta puede declararse por el juez, aún sin mediar petición de parte, si es manifiesta al momento de dictar sentencia. Puede alegarse por el Ministerio Público o por cualquier interesado, excepto por la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho, ¿sí? Y no puede sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción. En cuanto a la nulidad relativa, el artículo 388 del Código Civil establece que solo puede declararse a instancia de personas en cuyo beneficio se establece. Excepcionalmente puede invocarla la otra parte si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Y puede sanearse esta nulidad relativa. En el derecho administrativo, la nulidad del acto administrativo no puede ser declarada de oficio por el juez, pero por excepción procede ante la inexistencia del acto. La afirmación entonces de que la nulidad de los actos administrativos no puede ser declarada de oficio, sino a petición de parte, obedece una razón de orden constitucional, basada, reitero, en ese principio de separación de funciones del poder. ¿Sí? Y en cuanto al sujeto titular de la petición, en el derecho administrativo, la nulidad del acto puede ser pedida por quienes ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo mediante los recursos que están previstos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos. En el derecho civil impera una categoría jurídica distinta para los diversos casos de nulidad absoluta y relativa, tal como señalamos en los artículos 387 y 388. ¿Sí? Y finalmente, en cuanto a la investigación de hecho, la nulidad administrativa, por la presunción de legitimidad propia de los actos administrativos, no puede ser declarada sin una investigación previa del hecho, excepto para los actos inexistentes. En cuanto a la nulidad civil, para los actos nulos no se necesita esa investigación de hecho, aunque se exceptúen los anulables. No sucede lo mismo con las nulidades administrativas, porque esa presunción de legitimidad y toda impugnación contra actos administrativos debe necesariamente ser alegada y probada en juicio. Por ello, siempre será necesaria una investigación de hecho para determinar su invalidez. Están exceptuados, obviamente, los actos inexistentes de nulidad manifiesta, en razón de que el vicio surge palmariamente del propio acto. ¿Sí? En definitiva, lo que les quiero señalar con la diferencia entre las nulidades civiles y las nulidades administrativas es que el derecho administrativo se ha nutrido del derecho civil y lo sigue haciendo. El sistema de capacidad que ya lo ha explicado claramente el doctor Crovi, nosotros también lo aplicamos en el derecho administrativo al momento de evaluar la capacidad para interponer un recurso. El impacto que ha tenido el derecho civil en este último tiempo ha sido notable. No obstante, en el sistema de nulidades hay aspectos donde el derecho administrativo ha mantenido ciertas particularidades. ¿Sí? En definitiva, lo que quería señalarles con esta breve alocución es que el derecho administrativo ostenta características particulares, pero siempre hemos estado espiando a hurtadillas el sistema del Código Civil. Y con esto concluyo esta alocución dispersa y titubeante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier.
no ha sido ni dispersa ni titubeante, ha sido realmente una lección que te agradecemos. Bueno, ahora vienen las preguntas y las acotaciones. Yo, para abrir el debate, tengo para Daniel dos preguntas sobre su opinión. Contestar. ¿Perdón? Que pueda contestar. No, estoy seguro que... Perdón, además es una opinión, así que ¿quién mejor que vos para dar una opinión? En el caso de son casos muy puntuales. En el caso del 13 a 16 años, ¿cómo pensás que jugaría la vacunación? Sea tanto para querer vacunarse como para negarse a vacunar. Y en el caso de los mayores de 16 años, cómo crees que se regularía la donación de esperma y la crioconservación de óvulos? Que son actos, viste, que al principio no tienen ninguna consecuencia, pero que a lo mejor es una hipoteca el día de mañana, ¿no? ¿Qué opinión, qué te sugiere estos casos? ¿Cómo lo enfocarías? Empiezo por lo último. Lo último, evidentemente, está aquella discusión entre ley especial y ley general, que algunos, digamos, la solucionan rápidamente diciendo que el Código Civil ha derogado todas las leyes especiales anteriores, pero yo remarco siempre el artículo 5 de la 26.994, que dice que las leyes que actualmente integran, complementan o se encuentran incorporadas al Código mantienen su vigencia, con lo cual la verdad que las leyes que integran el Código, el sistema del Código, siguen manteniendo su vigencia, y la ley de salud reproductiva requiere la mayoría de edad. En ese punto creo que todos los tratamientos de fertilización escapan al cuidado de su propio cuerpo, ¿no? Al concepto de cuidado de su propio cuerpo. Y en cuanto al tema de la vacunación, y sin perjuicio de la jurisprudencia que todos conocemos en materia de vacunación obligatoria para los menores y las creencias de los padres en este sentido, sobre lo cual la Corte se ha expedido en reiteradas oportunidades, lo que creo es que, evidentemente, desde el punto de vista general, digamos, si vamos al texto que estábamos analizando del artículo 26, vacunar, en definitiva, no es una decisión que el menor pueda, o su contrapartida, no vacunarse, no es una decisión que el menor pueda tomar, adolescente de 13 a 16, por sí mismo, porque evidentemente, digamos, es un acto que invasivo, porque evidentemente traspasa la piel. Así que, lógicamente, digamos, de la decisión positiva o negativa en ese sentido, creo que evidentemente contará con la opinión del menor, pero debe ser, digamos, consensuada junto con sus progenitores, y llegado el caso de discordancia, decidirá el juez, ¿no? Así que me parece que este es un poco el sistema que impone el Código. Daniel, y en el caso de la donación de esperma, y en el caso de la crioconservación, ¿vos entendés que ambos supuestos quedan comprendidos dentro de la ley de salud reproductiva? Y son métodos de reproducción humana asistida, con lo cual evidentemente para mí quedan comprendidos dentro de la ley. Bueno. Son técnicas de fertilización, en definitiva sí. Nadie Sí. dona esperma para donar, sino que lo dona evidentemente para contribuir a un tratamiento, ¿no? Es sí, correcto. Parece que queda ahí incluido. Bueno, te agradezco muchísimo. Y en el caso de Javier, yo creo, es probable que esté equivocado, pero creo haberte oído decir que la alegación de la propia torpeza puede ser hecha también por la administración.
En la acción de lesividad, sí, sí. Bueno, ahora eso a mí como civilista me resulta muy ignorancia, ¿no? Pero Sí, uno se imagina a la administración como la administradora de todos los saberes y de todos los poderes. Entonces, de pronto, ver que la propia administración puede alegar su propia torpeza, cuando ni siquiera un particular puede alegar su propia torpeza en líneas generales. O sea, le estamos sí. permitiendo al que tiene la suma de los saberes y de los resortes, algo que a un pobre señor no se le permite. ¿Eso es Claro. correcto el enfoque o lo interpreté mal? No, no, es así. La administración, como asume la titularidad del interés público, tiene este privilegio. De hecho, en los contratos administrativos hay algo que también resulta inusual para el derecho civil. De hecho, la doctrina francesa dice que las cláusulas exorbitantes son en realidad cláusulas que para el derecho civil son inusuales. Por ejemplo, la administración en un contrato administrativo puede no cumplir y puede exigirle al contratista el cumplimiento de algo. Después mantendrá la ecuación económico-financiera, pero en determinadas circunstancias la administración puede no pagarle al contratista del Estado, al proveedor del Estado, y exigirle el cumplimiento. Esto ha pasado sobre todo en situaciones de provisión de alimentos o provisión de insumos médicos, donde la administración no tenía los fondos para pagarlo en su momento, sobre todo en la época de la hiperinflación de 1989, y luego obligó a los proveedores del Estado a proveerle de ciertos insumos, ciertos elementos necesarios, y luego lo que se hizo fue mantener la ecuación económico-financiera. Pero esto es usual en la administración puede alegar su propia torpeza y en algunos casos puede exigir al particular el cumplimiento de ciertas cláusulas contractuales y la administración puede no cumplir. La excepción de incumplimiento, en algunos casos, tampoco es posible alegarla. Eso Esto es posible dentro de la administración. eso de que es posible exigir el cumplimiento sin cumplir previamente o sin ir a cumplir, yo lo entiendo. Sí, Lo otro me resulta más grave, ¿no? O sea, sí, sí, sí. lo digo como habitante, como ciudadano del país, ¿no? Eh, que de hecho, los contratos administrativos, la principal diferencia que enseñamos los civilistas es que el contrato puede resolverse y se saltea el cumplimiento en especie. O sea, Ah, el que contrató con la administración solo tiene el recurso de la indemnización sí, y no del cumplimiento en especie. claro. Pero lo Sí. otro es un poco más difícil Más difícil de entender. Y está previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. bueno, yo no lo sabía, realmente me jerarquiza esta conferencia, porque Bueno, nos enseña, por lo menos a mí, algo que no conocía. No sé si tienen otra pregunta, Dani, Luis, Yo, sí, Daniel. yo Daniel. yo le quería preguntar a Javier, bueno, ¿qué primero tal, doctor? felicitaciones, porque la verdad que personalmente yo, que soy un neófito en Derecho Administrativo, he aprendido algunas cosas importantes. Y lo otro, por supuesto que sí, esto es al margen de la conferencia. Si quieres convertirlo en un artículo, encantado. Pero al margen de todo, hay que aprovechar en todo momento. Está bien. Esa es la función del director de una revista. Le Eh, agradezco, doctor. la, Te felicito, Daniel. hay un tema que, digamos, a ver, me interesa casi a título personal, por una circunstancia que atravieso con la administración. El órgano que tiene que decidir la nulidad, ¿no? Sí, O sea, queda claro que lo puede decidir el órgano administrativo, que no hace falta que lo decida, digamos, el órgano judicial. Ahora,
¿lo puede decidir el mismo órgano o tiene que ser siempre una suerte de recurso jerárquico y decidirlo un órgano superior? O sea, tiene que ser, claro, tiene que ser el órgano superior, o sea, la revocación, en el caso, por ejemplo, de una resolución de un secretario ministerial. La revocación la va a decidir el superior jerárquico, que es el ministro, o bien, si se trata de una resolución ministerial, el jefe de gabinete de ministros, ¿sí? Era lo que presuponía, pero tener la experiencia que digamos, un órgano inferior del Consejo de la Magistratura decidiera la nulidad, sin que la decidiera el Consejo, ¿no? Se supone que está integrado digamos, por juristas. Sí. Pero digamos, si uno plantea una nulidad, evidentemente lo lógico es que esto es lo que yo tenía entendido, digamos, como idea, la tiene que resolver el mismo órgano que dictó la resolución que uno ataca como nula. Puede ocurrir, doctor, que usted plantee un recurso, ¿sí? Si usted plantea un recurso de reconsideración, el recurso... Sí, pero si uno plantea los dos, reconsideración y nulidad, podrá reconsiderar, pero no despedirse sobre la nulidad, porque la nulidad la tiene que decidir el órgano superior. No, en el caso de un recurso de reconsideración, la ley permite, si usted presenta un recurso, porque son dos cosas, de oficio, la revocación de oficio, o bien, si usted presenta un recurso de reconsideración. Si usted presenta un recurso de reconsideración, la ley permite, por el artículo 84 del Reglamento de Procedimiento Administrativo, que sea la misma autoridad la que deje sin efecto y le haga lugar a su pedido mediante el dejar sin efecto el acto que emitió. Por ejemplo, a usted le aplica una sanción su jefe inmediato superior, ¿sí? Una resolución de un secretario ministerial. Y usted presenta un recurso de reconsideración, su jefe reconsidera la medida y en ese caso queda sin efecto. Está bien, pero si uno plantea mediante la vía reconsideración y subsidiariamente nulidad, si no hacen lugar a la reconsideración, la nulidad la tiene que tratar el órgano superior. Sí. Sería como una especie de revocatoria, una reposición con apelación en subsidio, más o menos. Sí, lo mismo. Es lo mismo, lo que pasa es que en el derecho administrativo no se le llama revocatoria, sino de reconsideración. Pero es similar a... Claro, es lo mismo. Pero además, lo que plantea el doctor Crovi, usted plantea un recurso de reconsideración en el derecho administrativo y procede el jerárquico en subsidio, aunque no lo plantee, ¿sí? Entonces, lo que plantea el doctor Crovi, plantea un recurso de reconsideración, se lo rechazan y procede en subsidio el jerárquico. Aunque no haya hecho, como en el caso aunque no haya hecho reserva de apelar. Claro. Sí, procede de manera automática. Subsidiariamente, cuando uno plantea la reposición, plantea la apelación en subsidio. Sí, también. Pero acá no es necesario. Acá en el procedimiento administrativo, no. Incluso usted en el procedimiento administrativo hasta puede equivocarse en la calificación técnica del recurso. Usted puede planteo recurso extraordinario, pero la administración, como asume la titularidad de interés público, tiene la obligación de calificar adecuadamente su presentación. Y esto por el principio de informalidad también, ¿no? Que tiene todo. Eso en realidad por el principio de oficialidad. De oficialidad. Porque la administración tiene la obligación de calificar de manera adecuada y de oficio las presentaciones del particular. Usted plantea algo de manera inadecuada, la administración tiene la obligación de calificarlo de manera técnica adecuada. Por aquello que señalaba el doctor Leiva, si la administración asume la titularidad de interés público, ¿sí? Este es uno de los casos donde la administración tiene la obligación de calificarlo de manera adecuada, aunque usted se equivoque. Cosa que no acontece en civil. Si lo plantea mal, porque lo en el perdió. derecho, claro, porque en el derecho civil rige el principio dispositivo. Entonces, usted además acude, bueno, no su caso, pero el particular acude con un científico de la ciencia jurídica, que es un abogado. Entonces entiende que ya la situación se modifica.
¿sí? Usted en el procedimiento administrativo puede ir sin patrocinio letrado, no es obligatorio. Acto de oficio. Claro. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna acotación? Liliana, profesor Valente, Dani, ¿alguien Sí, más? o sea, una opinión del doctor Crovi acerca del artículo 26. ¿Qué proyecciones tiene la aplicabilidad, la factibilidad de que se aplique el artículo 26? Atento a que impone un juego de presunciones a priorísticas, como bien marcábamos recién. Es decir, se presume que el menor puede decidir con respecto a tratamientos que, es decir, ahí ya cambia o da vuelta la simetría que debe haber entre quien es menor y que el mayor, por ejemplo, el padre. Es decir, por eso me cuesta un poco ver qué aplicabilidad puede llegar a tener la norma en un futuro, porque va contra el interés superior del niño inclusive. Si la ley a priori coloca, de una manera, insisto, priorística, coloca en cabeza del menor la decisión en sí, sostiene un sesgo de verdad acerca de la decisión del menor, rompe la necesidad de simetría que deben existir entre dos partes en virtud de una ética dialógica. Me parece a mí, por eso me resisto un poco aparte, tratamientos invasivos. No sé, usted bien decía, doctor, recién, cuando penetra en la piel, pero un narito, ¿es un tratamiento invasivo? No sé cómo se llama ahora, es decir, esa parte del artículo 26 a mí no me cerró y no me cierra tampoco, porque no veo que los principios de bioética, además, que el mismo código recepta a través del consentimiento informado o el mismo principio de autonomía, es decir, el código se involucra en los conceptos bioéticos, entonces, ¿cómo dice al mismo tiempo que se presume de una manera genérica, sin tener en cuenta las particularidades que puede exhibir cada menor? Porque hay chicos que son muy vivos, pero hay otros chicos que a lo mejor no lo son, esto lo sabemos todos. Entonces, ¿qué proyecciones le ve, doctor, a este artículo 26? Y la verdad es que no hay todavía, reitero, ¿no? No se ha judicializado ningún tema de esto. La verdad es que sinceramente, a ver, a mi criterio, ¿no? Una de las deficiencias que tiene el artículo 26 es precisamente que tiende a la judicialización de cuestiones que deberían terminar resolviéndose exclusivamente en el ámbito familiar. La verdad que el artículo debería haber sido redactado de una manera mucho más sencilla, a mi criterio, ¿no? Diciendo que en realidad el menor es, digamos, el menor a partir de los 13 o los 16 o con edad y grado de madurez suficiente, puede decidir en cuestiones relativas o atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Y punto. Porque en definitiva, esto fue la intención con la que nació en 1984 la idea de competencia del menor para el cuidado de su propio cuerpo. Digamos, toda la redacción que ha tenido el 26 genera muchas dudas, y la verdad es que por ahora las dudas han sido discusiones doctrinarias, pero hasta ahora yo no he visto un caso de jurisprudencia, porque la verdad es que generalmente se terminan resolviendo de otra manera. O sea, no se terminan, digamos, esto en un comité de bioética ni en un juez. Pero la verdad es que toda la redacción del código en ese punto es confusa y tiende, digamos, si bien hay muchas autoras de familia que dicen que hay que evitar la judicialización,
lo cierto es que el código tiende en ese artículo a la judicialización. También es cierto que evidentemente hay que permitirle, digamos, hay que los menores de hoy, los chicos de hoy, son distintos a nosotros cuando éramos chicos y son distintos a nuestros padres cuando éramos chicos. Entonces, esa evolución que ha tenido el conocimiento, la maduración, la humanidad, tiende a que hay que respetar, más allá de los derechos constitucionales y de la convención, hay que respetar la decisión de los chicos, no solamente en estos temas, como decía yo antes, sino cuando los chicos tienen que ser oídos para decidir sobre su imagen, la difusión de su imagen. Hay toda una discusión acá que, que no nos vamos a meter, pero que es muy al día de hoy, es si los padres pueden difundir las imágenes de los menores por las redes sociales, sin la conformidad de los menores. Porque de acuerdo al artículo 26, parecería ser que el menor que tiene edad y grado de madurez suficiente debería decidir por sí solo si quiere que la foto ande circulando por todos lados. Entonces, el tema tiene muchas aristas que tienden a tratar de desplazar esa idea del menor como un sujeto, siempre sujeto a la representación de los padres, a un menor que puede expresarse por sí mismo y decidir sobre aspectos que tienen que ver sobre su propia persona. Pero, reitero, esto puede generar, digamos, algunas cuestiones controvertidas que todavía no han llegado a tribunal. Antes de darle la palabra a la doctora Bani, quizás, Daniel, el tema se haya complicado por el tema, por la palabra invasivo. Fíjate vos que sacando el psicoanálisis, todo es invasivo. Doy el ejemplo ahora de los rayos X. El rayo X, que es un tratamiento de investigación médica harto conocido, también tiene un límite. O sea, supongamos de alguien que quiere sacarse para todo radiografías, y bueno, llega un momento en que eso es cancerígeno. O sea, algo que ni siquiera toca su cuerpo es invasivo también, ¿no? Lo de invasivo es algo muy poco preciso. Tratamientos peligrosos. ¿Perdón? Perdón. Y No. ni hablar si se trata de una chica de 12 años, perdón, de 13, 14 años, que está embarazada y se hace Claro. irradiar, ni hablar de eso, ¿no? Sí, ¿Puedo agregar una cosita? sí, por supuesto. Lamentablemente tuve un problema técnico y corté en una y en otra de las conferencias porque, bueno, me quedé sin la señal. O sea que no llegué a escuchar bien esa parte que dijo el doctor respecto de los tratamientos invasivos, así que tomaste el tema. También iba a decir yo que los rayos son invasivos porque invaden al organismo y son peligrosos. Pero realmente a mí me parece, o sea, me cuesta mucho imaginar un tratamiento que no sea invasivo en algún punto. No, estoy tratando de pensar un ejemplo y no lo llego a ubicar. En definitiva, lo que dice el doctor, que eso se tiene que resolver en el grupo familiar, lo que está diciendo, lo leo yo así, es que necesita el asentimiento de los padres. O sea, de alguna manera volvemos a volver a la incapacidad de los 18, y me parece que lo que más tendría el adolescente es el derecho de veto. Esto no lo quiero, más que voy y lo hago. Yo si fuera a América le pido el asentimiento de los padres, el consentimiento de los padres. Me parece bastante inseguro quedarme con la firma nada más que del menor, del adolescente en un consentimiento informado. Parece que más bien él puede oponerse a, pero no lo veo, no encuentro un tratamiento que en alguna forma no sea invasivo respecto de ese adolescente. Perdón, o que ponga en peligro. Alguien puede decirme Lo ponga a en mí, peligro. o alguien puede decirme a mí a priori que un tratamiento no es peligroso. Yo creo que todos los médicos toman las precauciones, aún ante el tratamiento más ínfimo, porque puede ser peligroso. Por ejemplo,
un tatuaje. Se me ocurre siempre el mismo ejemplo, perdón si alguien me lo escuchó decir, pero un tatuaje es peligroso. No. Luis, Y el psicoanálisis también es peligroso. perdón, mucho más simple. Cualquier medicamento, hasta la aspirina, tiene contraindicaciones Claro. y tiene riesgos. Y uno no, cuando toma una aspirina, no piensa, uy, esto me va a licuar la sangre, me va a acelerar el corazón. Ahí faltó, me parece, una mayor precisión legislativa, ¿no es cierto, Daniel? Sí, sí, aparte que hubiera sido más sencillo directamente, digamos, como parámetro que provoque un riesgo grave a la salud y punto. Y sin, digamos, todo el resto de las cosas. Porque puede haber un tratamiento que no sea invasivo, pero que en función del adolescente al que va destinado, le provoque un riesgo grave en la salud. Por ejemplo, un tratamiento para adelgazar o una dieta para adelgazar en un adolescente que es celíaco. Y la dieta no contempla esa prescripción y el adolescente decide tomarla. O sea, digo esto porque en definitiva me parece que lo que debería haber apuntado el legislador es a evitar el riesgo grave en la salud y no ponerse en distinción, digamos, si es invasivo, si no es invasivo, etcétera. O sea, cuidado del propio cuerpo como parámetro 1 y riesgo grave de la salud como parámetro 2. ¿No? Bueno, Daniel, sobre eso podrías escribir un artículo para Anales de Legislación. Junto con el doctor Valente. Bueno, va uno por la otra, Lucho. Bueno, no sé si tienen otra pregunta. Yo les cuento, el día lunes tenemos a Daniel Bufanti sobre tecnología, derecho y ejercicio de la abogacía, y al profesor Valente sobre la ineficacia funcional en la dinámica del acto voluntario. Y después el martes, al día siguiente, no va a ser el viernes, va a ser el martes, al profesor Chamatrópulos sobre cronobiología y las ciencias del sueño, su impacto en el acto jurídico. Dani, hay que escucharlo a Chama. No, ahí lo voy a escuchar, porque no sé, decir, a mí lo de la ciencia del sueño me genera... Algo que ver con el insomnio. Con el pero aparte yo duermo tan poco que realmente no sé cuál es el impacto en el acto jurídico, pero lo quiero escuchar a Chama a ver qué dice con eso. Sí, que sin duda va a ser muy interesante. Bueno, Javier. ¿El viernes no hay? ¿El viernes no hay? No, se acaba el martes. Es solo lunes y martes. Y ahí no miércoles, sino martes. Como siempre, están invitados todos. El código de acceso es el mismo, no cambia, y habrá certificados para todos los disertantes virtuales, se los enviaré por correo electrónico, y para los principales asistentes. Léase doctora Bani, que tienen récord 100% de asistencia. Y además, todas las conferencias han sido grabadas y van a estar en la página web de la facultad. Si alguien quiere anticiparse y pedirme el link donde está esta charla, se lo daré con mucho gusto. ¿Algo más? No. Bueno, entonces les agradezco mucho. Daniel Crovi, Javier Barraza, profesores queridos, grandes amigos, muchas gracias por todo, muchas gracias por las enseñanzas que recibimos. Muy amables. Gracias, doctor. Nos vemos el lunes. Gracias. Hasta luego. Feliz día de la madre a todas las madres. Gracias. Exacto. Muy buena acotación, Daniel. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.